Bueno, vamos a pasar a otro tema. Sí, ¿Sí? que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, pero No, pero está Bueno, se interesante. llamarán un podcast. está es bueno. un random podcast. Vamos a hablar de viajes en el tiempo. Exacto. ¿Qué época te gustaría viajar si se pudiera viajar en el tiempo? A ver, yo creo que al pasado, Ujú. es que elegir el futuro, y mucha gente sé que piensa de, no, el futuro es mejor, vas a saber lo que va a pasar, incluso puedes evitar la muerte. Por ejemplo, si te, Sí. si te atropellan. Por ejemplo, imagínate, te van a Sí. atropellar, pues ¿sabes? No. Puedes viajar justo un momento antes de... Pero sinceramente a mí no me llama. pasado. ¿Te llama más la atención Me llama el más el pasado? pasado. ¿Pero qué época en Exacto, concreto? eso es lo que estoy pensando ahora mismo. La verdad a mí me gusta todo eso muy medieval o Ok. medieval o es que no sé qué época sería, no sé, imagínate 1913, empieza la Primera Guerra Mundial. Ah, pero eso no es medieval. No, ya lo sé, te estoy diciendo aparte. Ah. Medieval o ya cambiando mucho, no sé, 1913, creo que es a la que yo viajaría. No lo sé, es que no sé cómo se llamaría esa época. ¿Esa época? ¿Cómo se llamaría? No sé. El siglo XIII. Siglo XX. Claro, el siglo XX. Principios del siglo XX. Sí, o todo el siglo XX. Sí, todo. Porque la verdad me ¿Te llama la atención? llama la atención, sí. De hecho, es muy curioso como realmente en estos últimos 100 años, Sí. claro, todos los avances tecnológicos y cómo creció la civilización, cómo crecieron las ciudades, todo sucedió prácticamente en estos últimos 100 años. Sí. Es cierto. Si te pones a pensar, pasó todo ahora, los últimos 100 años. De hecho, yo me voy a poner un poco más conspiranoico y esto algún día le podríamos preguntar al chat. Hay muchas partes de la historia oficial, lo que conocemos de los libros o lo que nos enseñaron en la escuela o lo que sea, que hay muchas etapas o como que no concuerdan o hay muchas etapas incluso como que no existen, no existe registro, no existen los libros sobre eso. Por ejemplo, la época medieval, sí que hay mucha historia sobre eso, y fue en torno al, no sé, 1500 aproximadamente, ¿no? Ahora vamos a preguntarle exactamente. Estoy escribiendo. Escribiste como el culo, comprenden. No, estoy incómodo. Bueno, sí, 1500, por lo visto, acabó más o menos. La época medieval, también conocida como la Edad Media, abarca aproximadamente desde el siglo V hasta el siglo... ¿Vale? ¿Qué pone acá? 15. Generalmente se considera que comienza con la caída del Imperio Romano. Cuando el Imperio Romano cayó, ahí comenzó un poco la época medieval. El Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo termina con la llegada del Renacimiento y la Edad Moderna. Alrededor del año 1500 después de Cristo, aunque estas fechas pueden variar ligeramente según las distintas perspectivas históricas y regionales, el marco general es el siguiente. A ver, alta edad media, entre el 500 y el 1000. Después, ¿qué más? Plena edad media, entre el 1000 y el 1300. Y la baja edad media entre 1300 y el 1500. Bueno, más o menos eso es lo que es la edad media, ¿no? De ahí vienen muchísimo las historias de los vikingos y todo esto, ¿no? Pero bueno, ahora pensándolo bien, Bueno, viajaría... es que yo viajaría, claro, es que si me dicen a qué época viajarías, es que yo viajaría a todo lo que todas. es el pasado, ¿no? Claro, todo lo que es el pasado. Pero bueno, me llama mucho la atención el siglo XX. También esta época medieval. Pero ahora pensándolo bien, también podríamos viajar a la época de Jesús. Y podrías comprobarlo por ti mismo.
se resuelven todos los misterios. Si realmente existió Claro. y todo, ¿no? Toda la historia Bueno, que viajar en el tiempo no significa que puedas viajar de país, pero Ya. bueno, podéis intentar ir. yo para eso ya, puestos a hablar de religión, viajaría directamente a la época de Adán y Eva cuando... Claro. Sí. cuando- Así, sí, supuestamente. así serías como la tercera persona que se creó. Claro, para saber realmente si pecaron, si realmente Claro. fue como cuenta la historia. ¿Vos a qué época viajarías? Yo, Si pudieras viajar en el tiempo. yo tengo dos. 120 o 121 o el año 0. Quiero saber cómo viven. Como 120 o 121. 2000, ¿Al siglo XX? no, al 2020 o 2021. Hace nada. ¿Por qué? Porque... ¿Vos en qué año naciste? No lo sé. 2016. 2016. ¿Y querés ir al 2020? Sí, porque... Ya existías. Sí, porque ahí 4 un amigo años. tuyo nos prestó una Play y nos prestó también un videojuego que me encantó para recuperarlo. Lázaro es el único inteligente acá, ¿eh? Volver al 2020-21 para volver a jugar a ese videojuego. Sí, Bueno, muy y bien. al año 0 para ver cómo vivían ahí, porque me llama mucho la atención cómo vivían. Muy bien. Para jugar al videojuego. Está bien. A ver, yo... Sí, yo creo que más que al futuro prefiero el pasado. Es que el pasado... Porque Interesante. Primero al futuro no tanto porque no existe. Tienes razón. Ahí nos cagaste a todos. El sí. futuro no existe. Existe. Hasta que llegamos al futuro. Es cierto, no es que el existe. futuro no existe. Claro. No existe. Y el pasado tampoco existe. Sí, No porque ya pasó. pero eso es pasado. Pero ya pasó. Ya no existe. ¿Cómo que no? Pero vos te podés acordar del pasado. Yo te digo Si ahora, no existiera- hola Malena. Hola, papá. Y eso que te acabo de decir hace 2 segundos atrás ya no existe porque ya pasó. Pero me puedo acordar. Si ya no existiera, ¿Te no me podés- podría acordar. No, te podés acordar igual, pero ya no existe. Solo existe en tu cabeza, si te acuerdas. Yo creo que el pasado sí que existe, no sé. Existe en tu recuerdo, Sí. pero no existe como forma material, como algo que puedas... Bueno, ahí tenés razón, pero si, por ejemplo, pudieras viajar en el tiempo, sí podrías viajar al pasado. Al futuro, si vos decís que no existe, sí que no tendría sentido, porque no existe. Pero el pasado sí que existió. Existió, lo acabas ¿Existió? de decir, pero ya no existe porque ya pasó. Te cagué, Malena, ¿no? Pero sí que existe. ¿Ustedes qué piensan? No. Déjenlo en los comentarios. Sí, existe. Existió. Existió, pero no sé. Además, Sigue que estando, grabando sigue un podcast estando. Ahorita que no. vamos a pasar todo el rato así. Bueno, no sé, ya lo que digo. Yo al futuro no sé si elegiría ir porque, primero, porque no existe y porque luego creo que lamentablemente nos están llevando hacia un futuro bastante feo. ¿sí? Hay que vivir el presente. Entonces, si pudiera viajar, viajaría al pasado. ¿Y a qué época? Pues iría... Lo tengo también complicado. Sí que me iría... Bueno, si pudiera elegir 3 o una sola. Elegí. Nosotros elegimos un montón. Bueno. Vamos a elegir la que quieras. Pues sí. Yo me iría a la época de la Segunda Guerra Mundial. Me voy contigo. ¿Para? La década del 40, me gusta. Me gusta la década del 40. Por la historia de la Segunda Guerra Mundial, por cómo vestía la gente en esa época, la música de esa época. O sea, hay muchas cosas que me llaman la atención de esa década, la década del 40. Luego me iría a esa época medieval. A ver, me gustaría saber realmente cómo era. Porque fíjense una cosa, en todas las películas que vemos sobre esa época medieval,
nos muestran como que era una época muy gris, muy oscura, muy fea, muy así, ¿no? Pero sin embargo, hace poco escuché en unos videos que se hablaba que justamente en esas épocas, en estas zonas de Europa, no recuerdo exactamente en qué regiones o en qué países, realmente la gente utilizaba muchos colores, muchas cosas en la forma de vestir y cosas así, ¿no? De hecho, ¿quieren saber un dato curioso? No tiene nada que ver. Todo random, curioso. Sí. En la antigüedad, ahora mismo no sabía bien qué decirte, pero sí, yo creo que en la... ¿Vale? Porque ahora los colores, como que, no sé, se designan, no sé si se diría así. O, por ejemplo, ahora se ve el rosa, color para chica, más o menos, Y o sea, azul para el chico. más o menos, o sea, no digo que sea así, pero de hecho en la antigüedad, el rosa era para chicos y el azul era para chicas. ¿Ah, sí? Sí, No sabías. sí, dato raro y curioso. Dato random. ¿Y dónde sacaste ese dato? No me acuerdo, pero de algún lugar lo habré sacado. Bueno, habrá A mí que... me gusta más el pasado porque ahora vivimos más de tecnología. En el pasado vivíamos más... Pero vos no vivís. Más desconectado de todo eso, ¿no? Sí. Bueno, porque no existía directamente. Más Vivíamos- libres. Sí. Ahora es trabajar para sobrevivir, para comer. Bueno, Y, realmente toda la vida la gente tuvo que trabajar para sobrevivir, básicamente. Pero vos te referís al hecho de que la tecnología hoy en día nos tiene como más atrapados, ¿no? Sí. Vos no sobrevivís ni un día sin la tecnología, así que bueno, digas nada. Porque... Pero bueno. Bueno, pero está bueno que Sí. él lo reconozca y se identifique que no es bueno estar enganchado todo el día a la tecnología. Es verdad, antiguamente incluso cuando yo era niño todavía no teníamos teléfonos móviles o ordenadores o cosas así. A ver, había, pero Sí, pero, No, pero- recién estaban empezando a crearse, creo. Y nosotros vivíamos más en la naturaleza, jugando al fútbol todo el día o hacíamos cosas diferentes. Hoy en día es verdad que la mayoría de los niños viven enganchados o a la Play o al iPad claro, y no es bueno. Pero a mí algo que me llama mucho la atención es que ustedes, por ejemplo, que vivieron todo ese proceso de la tecnología, me refiero, como Sí, que se fue creando y todo eso, no saben utilizarla. yo sí. Bueno, pero no, o sea, sí sabes Mamá utilizarla. no sabe usarla. No, pero hay mucha gente que, por ejemplo, es de 70, 80 o incluso, Sí. ¿sí? Pero que vivieron todo esa No, tecnología pero y no sí. saben utilizarla bien. Sí. Y nosotros No. que nacimos acá como hace poco, pues sabemos utilizarla así. Sí, pero No es que entiendo nada. sí, pero la tecnología que nosotros, digamos, vimos crearse, la época que nosotros vivimos de la tecnología, era otro tipo de tecnología. Digamos que, vamos a llamarlo de esta manera, es como que ustedes están viviendo ahora la era más digital, más una tecnología mucho más avanzada que la que nosotros conocimos. Por ejemplo, ustedes no conocieron ni conocen lo que es un iPod. No, Te lo dije hace poco. me lo dijiste hace poco, voy a hacer como que no sé lo que es, pero ¿Vos sabés lo que es un iPod o era un iPod? creo que es algo para escuchar música. MP3. Sí, era un aparatito donde metías música y escuchabas música. Claro, hoy en día todo eso lo haces directamente. Ya ni siquiera. Mirá, incluso ustedes tampoco vivieron la época en la que se comenzó a dejar de utilizar el iPod o los MP3 y la gente cargaba música en el teléfono. Ponía canciones desde una computadora en el teléfono y después la escuchaba. Creo que ustedes ni siquiera vivieron esa época. La época de ustedes es directamente ir a Spotify, a YouTube y tenerlo todo ahí. Sí. Por ejemplo, antes para ver videos y cosas de esas tenías que coger
un CD o cosas de esas y ponerlo en tu Un tele. reproductor. Sí, pero ahora puedes hacer llamar, escuchar música, ver videos solo con el móvil. Todo de ahí. Todo de ahí. Pero, Bueno, pero ustedes vivieron ese cambio de Sí. utilizar un iPod de esos o como se llame a utilizar Spotify. Entonces, claro, pero era una tecnología más analógica, se llama. Ustedes están viviendo la tecnología más digital. Y sí es verdad que hay mucha gente que de mi edad o un poco mayor que no tiene ni idea de la tecnología digital. Pero bueno, nos fuimos de tema totalmente, pero por eso nuestro podcast es podcast Sí. random. Del viaje en el tiempo a... Claro, yo te corté, vos estabas hablando. Sí, yo estaba hablando, claro, yo Perdón. me iría a la época medieval para saber si realmente era así como nos lo enseñan en las películas o qué. Y también me iría a etapas bíblicas. Sí. Quizás lo más fácil sería irme al principio del principio Sí. y ya está, y estaría todo resuelto. Pero me da curiosidad varias etapas. Por ejemplo, la época de Jesús, el diluvio universal, Sí. para saber si realmente existió un diluvio universal que inundó toda la tierra o no. Y si no, al principio, ¿no? Porque incluso cuando, por ejemplo, al principio Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén, después, bueno, ya comienza un poco la historia de que Adán y Eva tienen hijos. Y yo me pregunto, ¿y sus hijos? ¿De dónde sacaron mujeres para seguir Pues, repoblando el...? A ver, obviamente yo creo la madre, pero... No, con la madre no sería... No sería, pero es que no, si no habría más... No sé. Y tampoco no creo que supieran... Es que claro, es que no se sabe, no sé. Un día podríamos Sí. hacer un podcast random preguntándole cosas un poco así raras o que no se entienden muy bien de la Biblia. Como por ejemplo eso. ¿De dónde salieron las mujeres que se casaron con bueno, creo que un solo hijo le quedaron a Adán y Eva, me parece, porque uno mató al otro. Ah, que lo mató muy bien. Uno de los hijos de Adán y Eva, no me acuerdo ahora cómo se llamaban, mató a su hermano por envidioso. Porque Yo te voy a matar. creo que como que Dios les pidió que hagan una ofrenda, ¿no? Que les den algo. Y uno de los dos le dio algo que a Dios le gustó más, ¿no? Y el otro se puso celoso, entonces fue y lo mató al hermano. Eso. Y bueno, y la cuestión es esa. ¿Y de dónde salieron después? A ver, yo creo que fue la madre, porque... Ya es la única No. mujer. Por lógica, claro, tendría que ser la única mujer. Pero, claro, es que yo tengo también muchas preguntas así de, pues es esto, pero... Claro, nos estamos yendo totalmente de tema. Sí. No, eso sí querés. En mira, otro dejamos, podcast. lo dejamos para otro podcast Hmm. y hacemos un La podcast. última pregunta de podcast. Sí. Yo quiero saber qué pasó en el año 0. ¿Es cuando Dios murió y resucitó o qué? No, no, Jesús. Ah, creía que era Dios. Digamos, en el año, vos decís antes de Cristo y después de Cristo. No, O en el principio de los principios Sí. del principio. No, se supone que Dios. En el año 00. No, se supone que Dios está vivo y ya está. No. El que murió y después resucitó fue Jesús. No Dios como tal. ¿Pero en el año 0 pasó algo? ¿O... Sí, Dios creó todo, los creó a Adán y Eva y después Adán y Eva hicieron cagada y los echaron del huerto por boludos. Entonces eso de... Se portaban mal. Entonces, no sé, en el año 14 antes de Cristo, no sé. Bueno, ahí ya estamos hablando de muchos miles de años después del comienzo de todo. Claro, por ejemplo, los judíos, mira, vamos a salir de la duda porque el otro día creo que lo dijimos y ya con esto terminamos. Sí. ¿En qué año viven? Creo que los judíos son que viven, no viven ellos no viven en el
24 como nosotros. Mira, Vamos en el 2025, papá. 2025. Gregoriano. Viven en el presente. Claro, como todos. El calendario ¿De qué pregunta es esa? Es el calendario hebreo. Claro, nosotros nos regimos, ¿sí? Utilizamos el calendario gregoriano, que es el calendario básicamente ¿En qué estamos? sí, el que utilizamos nosotros, pero fue creado por los romanos, ¿sí? Incluso varios emperadores romanos lo iban modificando según ellos querían. En cambio, los judíos viven En el a calendario través del hebreo. calendario hebreo, ¿sí? ¿Qué Y sería el antes de Cristo? claro. ¿Y qué dice? Corresponde a lo que sería en el año 3761 antes de Cristo. En el calendario. ¿No? ¿Qué? Ya me hice el lío. No, es que no leímos lo que dice. El calendario hebreo comenzó su cuenta desde lo que se considera la fecha de la creación del mundo, según la tradición judía. Aprende a hablar. Esto significa que el año hebreo 1 corresponde a lo que sería el año 3761 antes de Cristo. O sea, habría que sumarle 3761. Por año. No. No, boludo, escucha. Hay que sumar 3761 más 2025 para saber en el año que viven los judíos, que sería el año 5784. Para los judíos no vivimos en el año 2025, sino en el año 5784. ¿Por qué? Porque los judíos no reconocen a Jesús como el Hijo de Dios. Ellos lo consideran solo un profeta. Y ya está, ¿no? Entonces, claro, para los occidentales, los romanos que adoptaron la creencia del cristianismo, digamos que cuando vivió Jesús, dijeron, bueno, vamos a contar a partir de Jesús. Por eso llevamos supuestamente 2025 años. Pero bueno, de esto se podría hablar largo y tendido también, porque hay muchas cosas que no cuadran podcast. o no se entienden. Así que bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos que les haya gustado este Random Podcast. Está totalmente orientado a hablar de cosas random, aprender, divertirnos y pasar un rato agradable, ¿no? Sí. Así que no olviden Suscribirse darle a la campanita Y darle a like. y comentar también, ¿no? Sí. y activar las notificaciones o no sé, hagan Todo eso. algo, compartan este video o el podcast, como lo quieran llamar. Y nos vemos en la próxima. Exacto. Adiós. Bye.